ponernos a trabajar porque el reloj ya empezó a correr. El tiempo pasa rápido, les voy a dar resultados. Buenas noches y bienvenidos al especial Gestión y País, donde haremos un recorrido por las principales acciones ejecutadas por el presidente Narri Afura en sus primeros 100 días de gobierno. Recordemos que los 100 días no definen un gobierno, pero sí revelan su rumbo. Buenas noches, Andrea Hernández. Buenas noches, Efraín Farach. Buenas noches, Honduras. Este es un formato innovador que caracteriza a los equipos de la corporación Televicentro y por supuesto contamos con el respaldo en opiniones de los principales expertos en cada una de las áreas. La medición de los 100 días no es una casualidad. Su origen se remonta desde un 4 de marzo de 1933, cuando llega a la presidencia de los Estados Unidos Franklin Roosevelt en medio de una gran depresión, lo que es obligado a implementar una batería de acciones para rescatar la economía y la confianza de su país. En Honduras hemos identificado al menos 165 acciones ejecutadas por el presidente Narri Afura en los primeros 100 días de su gobierno. A través de nuestros espacios informativos y también de nuestras plataformas digitales como tunota.com hemos brindado seguimiento activo a cada uno de los movimientos, acciones que marcan un inicio, pero también el seguimiento de temas sensibles. Por eso, iniciamos con uno de los ejes principales para los hondureños, la salud. Y en un panorama con hospitales saturados, falta de medicamentos, falta de citas y asambleas informativas por parte de los médicos, marcan un reto para las primeras decisiones de la administración actual. Ya se registran más de 12 acciones ejecutivas en materia de salud durante los primeros 100 días del gobierno del presidente Narri Afura. Sobresalen los decretos de emergencia para compra de medicamentos. Nuestra compañera Gabriela Lobo nos presenta el siguiente informe. Cuando Narri Afura asumió la presidencia el pasado 27 de enero, recibió un sistema de salud marcado por el colapso hospitalario, el desabastecimiento de medicamentos y una mora quirúrgica que superaba las 16,000 operaciones pendientes a nivel nacional. Pacientes esperando cirugía durante meses, citas retrasadas y denuncias constantes por falta de insumos definían el panorama en los principales hospitales del país. Centros como el Hospital Escuela, el Mario Catarino Rivas y el Instituto Hondureño de Seguridad Social enfrentaban fuertes cuestionamientos por saturación, déficit de especialistas y deficiencias administrativas. A eso se sumaba la ausencia de fármacos, que según distintos sectores superaba el 50% en tratamientos esenciales, especialmente para pacientes crónicos y oncológicos. Ante esta crisis, Afura decidió no nombrar de inmediato a un ministro de Salud y asumir personalmente el control de la Secretaría, priorizando la reducción de la mora quirúrgica, la compra de medicamentos y la intervención del sistema hospitalario. El 31 de enero, Afura firmó un memorando con una compañía internacional para garantizar $10 millones anuales en medicinas para beneficiar a cerca de 1 millón de personas, principalmente en la zona sur del país. El 2 de febrero, el Congreso Nacional aprobó un decreto de emergencia sanitaria nacional para realizar compras más rápidas de medicamentos, contrataciones extraordinarias, convenios con hospitales públicos y privados y acciones urgentes para reducir la saturación en la red de salud. Días después, el gobierno anunció jornadas extraordinarias de cirugías, la adquisición de medicamentos de alta demanda y el fortalecimiento de la atención primaria. El 26 de marzo, el gobierno también declaró en emergencia por un año el régimen de enfermedad y maternidad del Seguro Social, mediante el PCM 007-2026, buscando reducir la mora quirúrgica, contratar personal especializado y mejorar el equipo hospitalario. Los primeros días de abril, el presidente Afura enfrentó conflictos con enfermeras y médicos, quienes realizaron paros a nivel nacional exigiendo el pago de salarios atrasados, nombramientos y mejores condiciones laborales, lo que afectó la atención en varios centros asistenciales.
Pero el 22 de abril, y tras varios días de presión y paralizaciones, el gobierno logró un acuerdo con el personal de salud, comprometiéndose a cancelar los pagos pendientes y a mejorar sus condiciones laborales, lo que permitió la suspensión de las protestas. En estos primeros 100 días también se reportaron cambios administrativos, intervenciones en hospitales y promesas de mayor transparencia en el manejo de los recursos, en uno de los sectores más cuestionados por la población hondureña. Sin embargo, los retos siguen siendo enormes. Las denuncias por falta de medicinas continúan, la demanda sigue superando la capacidad del sistema y miles de pacientes todavía esperan respuestas. Para muchos, estos primeros 100 días han dejado intención y urgencia, pero aún no dan resultados suficientes para hablar de una verdadera recuperación. En salud, el tiempo no se mide en promesas sino en vidas, y para quienes aún esperan una cirugía, una cita o un medicamento, el verdadero balance del gobierno todavía está por escribirse. Y siempre en materia de salud, escuchemos al presidente Narria Fura. Dentro de pronto, ustedes van a ver la salud más cerca de usted en una ciudad, en un caserío, en un municipio. Viene un programa muy interesante. Ya llevamos alrededor de 211 operaciones de la mora quirúrgica focalizadas también. Ya va a venir con mucho mayor eficiencia. Ustedes lo van a ver. Queremos llegar entre 20 y 30 operaciones diarias de la mora quirúrgica, la dispensación de medicinas en farmacia. Los pacientes de diálisis, que tenemos 4.612 pacientes de diálisis que no tengan que estar viajando para que los puedan atender. Mientras tanto, desde el gobierno destacan algunos avances en materia de salud. Para conocer cuáles son, escuchemos al subsecretario Eduardo Midense. Bien, lo primero, creo que en aras de mejorar el acceso a servicios de salud y en aras de brindar una pronta respuesta, creo que en conjunto con el Congreso Nacional, liderado por el abogado Tomás, fue la aprobación de ese decreto de emergencia, ¿no? En un decreto de emergencia de ley de medidas excepcionales para la atención prioritaria en salud nos ha permitido, pues, fortalecer el sistema, abordar posterior a la aprobación, pues, su reglamentación, una reglamentación muy participativa por diferentes sectores, no solamente del sector salud, ¿verdad?, sino sectores de la sociedad, empresa privada, cooperación, asociaciones, filiales, sindicatos, asociaciones profesionales, asociaciones de especialistas, entre otros. Eso nos permitió reglamentar esta ley e inmediatamente posterior a ella habilitar, pues, el fideicomiso, pues, que nos ha permitido operar en temas de abastecimiento, en temas, como usted ha escuchado, que hemos articulado con el sector privado para el abordaje de la mora quirúrgica. Hemos realizado contrataciones puntuales dentro de la Secretaría de Salud para fortalecer el sistema público, a la par, pues, que tenemos proyectos de infraestructura que ya poco a poco hemos ido avanzando. Hemos ido entregando algunas compras que hemos realizado, como adquisiciones de medicamentos, vacunas. Este decreto también nos permitió la firma de un convenio para más de 800 pacientes que estaban en una lista de espera oncológica, que hoy por hoy ya se están tratando en el EMMA Romero, en coordinación con el San Felipe. Hemos también, gracias a este decreto, mejorado el acceso a los pacientes renales, ¿verdad? Hemos extendido estos servicios. A razón de ello, pues, les compartimos a ustedes con medios de comunicación la inauguración de la apertura de un centro de diálisis en Danlí. Hemos trabajado de la mano, paso a paso, en una articulación altamente eficiente para el usuario con el sector privado. Hemos recibido, pues, y hemos tomado bien articular no solamente la reducción de moras quirúrgicas, sino que en temas no tangibles como sistemas de información, sistemas de administración, triangulación de datos, entre otras. Pasamos por una etapa de rehabilitación y, ¿por qué no decirlo?, habilitación de toda la flota logística y el almacén nacional, ¿va? Recordemos que sí existía un abastecimiento, pero que este abastecimiento no existía esa capacidad para lograr una distribución de manera puntual, dado que la flota vehicular estaba en mal estado, teníamos motoristas, pues, que ya estaban jubilados, otros enfermos, camiones que estaban fundidos, que había que repararlos, no se habían realizado procesos de compra de repuestos, y hemos trabajado en eso para la habilitación, pues, de esta flota logística y puesta en marcha
Luego de las declaraciones del doctor Eduardo Midense, recordemos que el presupuesto aprobado para la Secretaría de Salud este año 2026 es cercano a 31.400 millones de lempiras, que equivale a un aumento de más de 2.100 millones de lempiras en comparación al año 2025. Escuchemos lo que dicen algunos analistas sobre este tema. Yo le he preguntado a personeros, amigos de OPS, de uno que otro de Banco Mundial, un representante de extraordinaria experiencia en el BID, sin tener que dar nombres, de que en cuántos países del mundo a donde ellos tienen representación, el mandatario es el ministro de Salud. Y todos me han contestado de la misma forma, en ninguno. Entonces partamos de entrada que de repente por presiones de lo que lo apoyaron probablemente durante la campaña, prefirió él mejor, tratando de dar una especie de halo de transparencia en el manejo, decidió él quedarse y no presionado por los grupos que manejan ese rubro, no darle a alguien que pudiera pues, tener alguna ventaja en el tema puntual de medicamentos y material médico quirúrgico. Yo sí me siento muy contenta porque esto es un tema inédito. Nunca un presidente de la República de Honduras se había interesado en poder identificar las causas estructurales de los problemas que ha habido históricamente en salud. Y eso lo ha hecho nuestro presidente Nasri Juan Azurazabla. El hecho que el presidente esté de frente, tomando las decisiones, resolviendo la crisis en salud, eso le dice a él eso le dice a usted y al pueblo hondureño que el compromiso real de construir un sistema de salud único, justo, inclusive e incluyente, que garantice atención de calidad, medicamentos a cada paciente e infraestructura de primera es una prioridad para el gobierno de Nasri Juan Azurazabla. Así que yo creo que es un tema inédito, y el tema de conformar un equipo multidisciplinario con 2 extraordinarios jóvenes que están al frente, con todos los directores, todo el equipo estructural, le dice usted que salud para el presidente es prioridad, y la crisis, téngalo por seguro, conociendo cómo está el presidente, lo va a resolver. Desde la historia de la Secretaría de Salud es la primera vez que el presidente asume la dirección de una secretaría tan compleja como es la Secretaría de Salud. Conociendo la trayectoria del presidente Nasri Fura, no es de extrañarse. Él tiene una amplia experiencia en la parte administrativa como empresario, en la parte gubernamental, pues ya fue nuestro alcalde en el pasado. Sin embargo, la Secretaría de Salud es sumamente compleja, sumamente compleja. Sí necesita que esté a la cabeza una persona que esté 24/7. Tal vez uno dice 24/7 por horas de la noche, pero realmente que con las emergencias que ha estado teniendo la Secretaría de Salud, los paros laborales que de hecho han sido ilegales, porque cuando uno está con un decreto de emergencia, eso no puede suceder. En el decreto de emergencia de la Secretaría de Salud hablan de las cirugías en relación a la mora quirúrgica. Pareciera que la atención primaria en salud, cuando hablamos de atención primaria en salud, que esa es la base para las políticas de Estado en el tema sanitario, que son educación sanitaria, que son prevención de la enfermedad primaria, secundaria y terciaria, y la promoción de la salud. Pareciera que eso se hace a un lado, y esa es la parte, la herramienta vital, fundamental para tener verdaderas políticas que favorezcan a la población hondureña. Entonces nos hemos dedicado a una cultura de intento curativo. Entonces estamos hablando de moras quirúrgicas. Usted se mete en este momento al portal de información de transparencia y usted pregunta dónde está la información de cuánto se va gastando por procedimiento quirúrgico de las instancias privadas que han colaborado hasta este momento. Y la mora quirúrgica, hay gente que informa y dice, no, son 12.000, pero tienen algunas motivaciones especiales por qué decirlo. Otros dicen que es 15.000. Una de las personas que más ha trabajado en el sistema hospitalario, en la red hospitalaria a nivel nacional, de entera credibilidad, me dijo que las verdaderas cifras son 35.000.
Esa es la verdadera mora quirúrgica. Mire, estos 16.000 a 20.000 casos de pacientes que han estado en la lista de mora quirúrgica se va a resolver. Indudablemente, la intención no es mantener una alianza permanente con la empresa privada. La intención es que mientras le resolvemos el problema a estos más de 16.000 hondureños, madres de familia, esposos, amigos que llevan ahí, imagínese usted un paciente que tiene grande la próstata y que anda usando sonda, un paciente de 45 o 50 años, lo cual le ha limitado realizar sus funciones. O imagínese usted una mujer, una madre de familia que le sale por la vagina la matriz y que por ese problema la mujer no ha sido productiva. O imagínese usted un joven que tiene cálculo en la vesícula o una mujer joven que tiene cáncer de tiroides y que en este tiempo le vamos a resolver este problema. Pero a la par, mientras nosotros estamos resolviendo esos problemas a estos pacientes, estamos fortaleciendo, es decir, estamos modernizando, equipando todas nuestras salas de quirófano a nivel nacional. Así que ténganlo por seguro que de aquí a los 48 meses que necesitamos hablar a nuestro presidente, a los 48 meses vamos a tener un sistema de salud fortalecido, de primera, de calidad. Y lo más importante es que no vamos a tener una lista de mora quirúrgica porque el tiempo de espera va a ser mucho menos, 30 días cuando mucho. Entonces sí, estamos resolviendo la mora quirúrgica y tengan la seguridad que de aquí a 4 años este problema ya no va a existir. El gasto sanitario, cuando usted me pregunta, doctor, ¿cuál es el gasto en salud en Honduras? La verdad. Entonces yo le puedo decir, anda cerca del 8.5, según los organismos internacionales, anda acercando al 8.5, máximo 9% del Producto Interno Bruto. Entonces cuando yo le cuento a usted que en base al presupuesto recién aprobado en Seguridad Social, en la Secretaría de Salud, anda cercano a un 4.5% del Producto Interno Bruto. Póngale, si queremos ser benevolentes para que no se molesten, 5. Entonces hay un 4.5, estamos hablando de casi la mitad, de que lamentablemente el hondureño va a tener que pagar, o va a pagar una cirugía, va a pagar un internamiento, una operación de corazón, una operación de cáncer, una operación de un trauma, de una fractura, una operación de una neurocirugía. Entonces usted se da cuenta que con el mismo presupuesto no puede incrementar al doble la producción que necesita. Y eso es ahí donde usted ve tremendas falencias en la parte administrativa. Es importante decir que nosotros tenemos, junto al presidente Narri Juan Azurazabla, un plan de gobierno. Un plan de gobierno donde los resultados palpables, tangibles, los vamos a medir una vez que concluya nuestro gobierno. Sin embargo, en nuestros primeros 100 días hemos visto cómo en el sistema de salud hay hoy un ordenamiento. Vea usted, con la adquisición del fideicomiso logramos nuevamente reordenar, transparentar, agilizar, asignar los medicamentos a los pacientes. Obviamente falta muchísimo más por hacer, pero aquel tema de ya no hay medicamentos se acabó. Y luego, pacientes que habían estado más de 48 meses, es decir, más de 4 e incluso 5 años, en una lista de un hospital para que le realizaran una cirugía tan sencilla como, por ejemplo, una cirugía de próstata, una cirugía de la matriz, una cirugía de la vejiga. También estos pacientes ya le hemos restablecido o resuelto más bien el problema con el programa Mora Quirúrgica, donde también logramos hacer alianzas estratégicas que nos permitía demostrar que en Honduras, cuando los hondureños nos unimos para trabajar por una sola causa, podemos salir adelante. Entonces esa alianza público-privada ha sido realmente estratégica para resolver el problema del paciente y para hacer un gran equipo de trabajo por Honduras. Si usted mira la aprobación del presupuesto de la República, lo que se le asigna a la Secretaría de Salud, los más de 20.000 millones, cuando uno menciona una cantidad de eso, para uno que vive del salario, puede mencionar que es inmenso, ¿eh? Pero si usted divide esos 25.000 millones en los 10 millones de habitantes, ¿qué es lo que le queda a usted? Un poco de 2.500 lempiras al año en inversión en salud para usted. Si usted no es una persona que va de manera frecuente a un centro de salud, a un centro hospitalario, pues ahí están esos 2.500 millones, podríamos decir entre comillas, que usted no utilizó. Pero si usted va a un centro de salud o va a un hospital y le hacen una cirugía y la cirugía tiene un promedio de 20.000 a 30.000 lempiras en el sistema público, porque en los privados las cirugías son carísimas,
Quiere decir que usted ya se gastó su presupuesto de salud de los próximos 5 años. Mire usted el contexto en el que estamos. O sea, las matemáticas son exactas. No tenemos que andar inventando el agua caliente. Si nosotros hacemos más de lo mismo, no vamos a tener cambios. El sistema de salud viene colapsando desde aproximadamente 3 décadas. Y en el reciente pasado de estos 4 años, considero yo que el sistema de salud terminó de colapsar. Bueno, yo creo de que hay algo muy importante, que en el tema de salud, para contratación de recursos humanos, compra de medicamentos, todo redunda en el tema de presupuesto. Y en este año se ha tenido el aumento más grande que se pudo haber tenido en los últimos años anteriores, donde viene un aumento del 2.8% al 3% del Producto Interno Bruto. ¿Qué equivale este por ciento? Equivale a más de 2.300 millones de lempiras. Está pasando el presupuesto de la Secretaría de Salud de 29.000 millones que se tenía anteriormente a 31.000 millones. Sabemos de que esto no va a ser suficiente, pero con una buena distribución que se vaya a tener de este presupuesto, se le va a poder dar respuesta a aquellas necesidades que año a año viene presentando la Secretaría de Salud. La realidad se vive en los centros asistenciales. Visitamos 3 de los principales hospitales del país para conocer las condiciones de atención a los pacientes. Escuchemos sus testimonios. Hay días que no les entregan y hay días que a veces los toca comprar. Viera. Le pido a Dios primero y la autoridad que nos ayude la gente del pueblo, porque mira, ahorita no hay, ahorita está fea la chama, no hay gente que anda buscando trabajo, a veces no tiene cómo trabajar, no tiene cómo comer. Mira que como yo soy especial y mis hijos son especiales y más bien yo necesito ayudas cuando puedo. Sí, exactamente, habría que mejorar, poner más atención para la salud de los hondureños, los que venimos acá, para que haya una mejor recuperación de uno y que el gobierno, por favor, ponga manos en el asunto, ¿verdad? Para que podamos venir y encontrar medicinas aquí. La verdad necesitamos bastante de este seguro y que por favor piensen en los más pobres, porque la verdad necesitamos medicinas en estos hospitales. 17 días que ella ha estado acá, entonces está costando y prácticamente no la han estado atendiendo. Ella está pidiendo irse, porque ella tiene un drenaje a lo cual eso le está afectando bastante y adentro prácticamente no la están atendiendo. Entonces nosotros hemos estado pidiendo de que nos la den para llevarla, porque la petición de la familia es llevarla para una clínica privada. Debe mejorar y bastante. También la atención debe ser buena, porque aquí en Honduras estamos con un sistema de salud fregado. Ay, perdón la palabra, pero estamos mal. Entonces el pueblo que pide salud. Nosotros que pedimos que nos traten bien. Queremos que la salud esté bien en Honduras, pues porque estamos mal. ¿Por qué nos toca muchas veces emigrar a otros países a buscar salud? Y para profundizar sobre este tema, hemos conversado con Luis Enrique Monterroso, exsecretario de Salud de Guatemala, quien señala que Honduras y Guatemala presentan similares problemas estructurales en sus sistemas de salud. También añade la falta de continuidad en las políticas públicas entre gobierno. Escuchemos. Guatemala y Honduras comparten problemáticas, pero también comparten alternativas de solución. En Guatemala se han vivido experiencias que pueden ser utilizadas por los hermanos hondureños y una de ellas es justamente que barrer con todo el funcionario público en una institución, barrer con instituciones completas, quitando cuadros directivos, quitando cuadros medios, quitando a los cargos importantes, hace que la institución quede resquebrajada y el margen, la curva de aprendizaje sea muchísimo más larga. Ese factor es compartido en los dos países, pero es fundamental que tengamos claro, desestabiliza el sistema. Otro aspecto que Honduras y Guatemala comparten es la cantidad de atención que se tiene a los pacientes. Por citarles algo, Guatemala invierte 2.4 de su Producto Interno Bruto y Honduras comparte 2.46, 2.44, 2.46 comparten ambas naciones, cuando lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud es 6%. Otro aspecto, ¿cuántas camas hay por paciente en los hospitales por cada 1,000 personas? Por cada 1,000 personas en Guatemala hay 0.5 que llega
a 0.6. En Honduras hay del 0.5 a 0.9. Es decir, no hay ni una sola cama si tuviéramos que hacer la evaluación de por cada 1,000 habitantes. ¿Cuánto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud? 3 camas por cada 1,000 habitantes. Y médicos, si tuviéramos que hablar de médicos, en Honduras hay 2.2 por cada 10,000 habitantes. En Guatemala hay 3, 4. Y lo que recomienda, oigan este dato, la Organización Mundial de la Salud es 23 médicos y enfermeras, combinados entre médicos y enfermeras, por cada 10,000 habitantes. Y como una alternativa que han demostrado otros países en que nos llevan ventaja es, primero, que en las políticas públicas se deben sostener entre gobiernos. Chile logra erradicar la desnutrición sosteniendo por 40, 50 años una lucha contra la desnutrición. Chile también logra tener éxito bajando al primer nivel de atención en salud, y esa sería la segunda recomendación. Primero, mantener entre gobiernos política pública. Segundo, atender el nivel preventivo, el primer nivel de atención en salud. Y tercero, que hablamos del presupuesto, es incrementar el monto presupuestario destinado a la salud de los hondureños, como también lo deben hacer los guatemaltecos. Entre avances y desafíos, la gestión en salud será siempre importante para el análisis gubernamental. A continuación les presentamos el siguiente eje de análisis. Infraestructura se convierte en un eje clave en la administración del presidente Narri Afura. Escuchemos el informe de Fanny Velázquez. La infraestructura, que es uno de los principales ejes del gobierno de Narri Afura, se encontró con una secretaría con exceso de personal cuyas funciones se desconocen, nepotismo y planillas fantasma. La primera radiografía del censo evidenció el abuso en la que se puso al descubierto la contratación de empleados cubanos, nicaragüenses y venezolanos que no residían en el país, pero cobraban puntualmente el salario. Con la llegada del nuevo gobierno se tomaron de inmediato los correctivos para iniciar con los objetivos claros: trabajo y modernización bajo el lema Resultados en Marcha. El presupuesto de la Secretaría de Infraestructura durante el gobierno anterior experimentó significativos incrementos. Solamente en el segundo semestre de 2025 se le asignaron 15.234 millones de lempiras entre fondos nacionales y financiamiento externo. Pese a manejar un millonario presupuesto, la nueva administración detectó un promedio de 80 proyectos que se encontraban paralizados por falta de pago, por lo que se debe establecer el destino de dichos recursos. La presente administración de la Secretaría de Infraestructura proyecta una inversión en el orden de los 18.000 millones de lempiras, que se destinarán a nuevos proyectos carreteros como el tramo de La Barca a Progreso y la licitación del tramo de Progreso a Tela. Con semanas de anticipación se desarrolló un amplio programa de bacheo a nivel nacional para facilitar la movilidad y el turismo interno durante la Semana Santa, la que es la temporada del año en la que más personas se desplazan en el país. Se gestionó y comenzó a entregar maquinaria, que incluye tractores, niveladoras, retroexcavadoras y volquetas para las municipalidades, con el objetivo de mejorar los caminos productivos. Adicionalmente, se proyecta la ejecución de 60 proyectos de pavimentación en varias municipalidades y se impulsa un proyecto de infraestructura portuaria que incluye la expansión de Puerto Cortés y la modernización del puerto de Enecán y Puerto Castilla. La Secretaría de Infraestructura absorbió las funciones de varias dependencias del Estado para evitar la duplicidad y eficientar el uso de los recursos. Actualmente se trabaja en la ampliación de la salida de la carretera de Tegucigalpa hacia el sur, un proyecto que facilitará el desplazamiento de personas y productos con este importante polo de desarrollo. La supervisión de la salida al sur. Ya se está trabajando en la ampliación del puente y terminando los 3, 4 carriles para que la gente deje de sufrir. En la mañana, cuando vienen a sus trabajos, pasan 1 hora y media, 2 horas en cola. Cuando van a la casa en la noche cansados y todavía a quehaceres en sus casas, otra 1 hora y media, 2 horas. En 4 meses vamos a tener resuelto eso. Conversamos con el secretario Aníbal Erler, quien destaca los logros alcanzados en estos primeros 100 días de gestión. El principal, el número 1,
es poner en orden las finanzas de la Secretaría. El número 2, lograr estabilizar la red vial pavimentada que tanto daño tenía en este momento, más de 2.000 kilómetros ya en los primeros 100 días de estabilización. Y en tercer lugar, el inicio de más de 1.000 millones de lempiras en intervención de obras prioritarias para el Valle de Sula, dándole protección a bordos, canales y quebradas para poder asegurar que en el invierno no se vayan a inundar. Luego de las declaraciones del secretario de Infraestructura y Transporte, recordemos que el presupuesto aprobado para la CIT este año 2026 es de más de 17.500 millones de lempiras, que equivale a un aumento arriba de 2.300 millones de lempiras en comparación al año 2025. Y en verdad va a haber una economía relativa en combustible, en la importación o uso de divisas en importación de repuestos. Y es una situación de mucho ganar, una situación que también eleva el estado de ánimo de la población, estimula lo que es la inversión, porque cuando usted tiene una carretera en mejores condiciones o condiciones ideales o adecuadas, esto estimula inclusive pues la generación la generación de emprendedores, el florecimiento de estos emprendedores, que cualquier tipo de industria puedan desempeñarla, mejorarla alrededor de todo lo que significa ese tramo carretero. Hemos visto que esos pasos que se han dado son en dirección a algo concreto, a algo que sí va a alcanzar los objetivos deseados y que obviamente con nosotros, no solamente como sector construcción, ¿verdad?, que somos parte fundamental, motor de desarrollo en la parte económica y social del país, sino que antes que nada como hondureños, que vamos a lograr un fuerte avance en esta dirección. Necesitamos nada más que se trabaje de que esa gestión sea ágil, que esa gestión sea transparente, que sea inclusiva y antes que nada, ¿verdad?, que también exista esa cultura de rendición de cuentas tan importante que necesitamos, a manera de que haya o se crezca o aumente, se incremente la confianza de la población en el actuar, en la gestión de nuestros distintos funcionarios. Y estamos muy confiados en que las cosas se van a realizar de manera muy bien, pero igual dentro de todo lo que estamos realizando, si no existe una planificación oportuna dentro de lo que corresponde, entonces todo lo anterior no va a servir. Necesitamos una planificación técnica y financiera, la estamos viendo, ha existido mucho orden. Estamos en la etapa de conocer cómo se quedó y cómo es lo que queremos llevar, ¿verdad? Lo importante ahorita de esta nueva gestión es que está enfatizado en hacer alianzas con los actores competentes, ¿verdad? Con el Colegio de Ingenieros Civiles, o sea, el gremio de la construcción, con el Colegio de Arquitectos de Honduras, con la Cámara de Comercio, ¿verdad?, con la CHEC, ¿verdad?, con los consultores. Entonces, estar acompañado por los entes que son los más competentes, creo yo que vamos en un buen camino y vamos a mejorar lo que antes no creció por eso mismo, porque no se acompañó con los que debían. Sí, creo que el mayor reto es eso, el reordenar porque no podemos como nada más hacer un borrón y comenzar, ¿verdad? Entonces creo que ese es el mayor reto, pero tenemos los actores, la capacidad para poderlo hacer y sobre todo en el querer hacerlo, ¿verdad? Eso es el primer punto. Pero de allí, por ejemplo, en el plan del ordenamiento territorial se maneja que va a ser un plan hasta el 2050. Entonces, en cada etapa que se vaya ejecutando entre 2 años, 5 años, se van a ir viendo las necesidades que requieren ese momento y de ahí nos podemos detener y revisar y mejorarlo, ¿verdad? Porque siempre existen anteproyectos, pero en la ejecución de su tiempo vamos identificando mejorías y también existen en ese momento, lo que no existía antes, posibilidades de mejora. Entonces, el involucrar a todos y a cada uno, sobre todo con esta parte que le digo, la objetividad de que queremos un mejor país, nos va a permitir que no podamos quitar el dedo del renglón y tenemos que darle seguimiento. Entonces creo yo que ahí está el eje y ahorita este gobierno lo está logrando, ¿verdad? El eje de infraestructura seguirá siendo clave en la actual gestión, con proyectos ejecutándose y el desafío de mejorar la conectividad del país. Además, con el antecedente marcado en la vida política del presidente Asfura, como alcalde de Tegucigalpa, que marca también un ritmo de trabajo en la presidencia.
Entramos al eje de educación, donde se presentan importantes retos y desafíos con más de 13 acciones ejecutadas por el presidente Narria Fura en los primeros 100 días de gobierno. Escuchemos el informe de la periodista Carla Maya. La administración Castro Sarmiento hereda tanto fortalezas como profundas debilidades al nuevo gobierno en materia educativa. La cicatriz más profunda, un sistema empañado por constante politización. Aunque se logró contener parte de los efectos que dejó la pandemia, como la deserción escolar y el deterioro de los centros educativos, no se concretó una transformación de fondo. Persisten retos estructurales, especialmente en la permanencia de los estudiantes dentro del sistema y en la urgencia de mejorar índices de aprendizaje. La actual administración heredó medidas orientadas a mantener a los alumnos en las aulas, como la continuidad de la merienda escolar y la matrícula gratis. Sin embargo, esos esfuerzos perdieron visibilidad frente a decisiones controversiales, como intentos de incorporar enfoques ideológicos en la malla curricular y señalamientos de corrupción. A casi 3 meses del inicio del año escolar 2026, el gobierno Asfura-Sabla ha sostenido la bandera de la educación pública mediante la entrega de textos, la ampliación de la merienda escolar y la continuidad de la matrícula sin costo. A esto se suman propuestas como reducir la brecha digital con acceso a computadoras e internet en zonas rurales, extender la jornada educativa y la capacitación docente. No obstante, el principal desafío se mantiene en superar las brechas acumuladas en la calidad de los procesos enseñanza-aprendizaje, así como elevar los indicadores en áreas fundamentales como lectoescritura, matemáticas e innovación tecnológica. A todas luces, la decisión de un incremento salarial emerge como el acierto más sólido del gobierno actual hacia el magisterio. Sin embargo, la dirigencia magisterial mantiene un reclamo firme, procesos de selección más transparentes y el fin de prácticas irregulares, al tiempo que se avivan los señalamientos por interinatos otorgados bajo criterios de afinidad política y la asignación de cargas docentes que exceden lo legalmente establecido. Y siempre en materia de educación, escuchemos al presidente Narria Fura. Y vamos a dar alrededor de 10 millones de libros. Tenemos la imprenta IER, el Instituto Hondureño de Educación por radio, trabajando 24 horas para poder tener en los próximos meses, muy probable hasta el mes de julio, agosto, tener a nivel nacional todos los cuadernos que le puedan servir a cada uno de los niños y niñas, alumnos, desde primer grado hasta 11º, 11º, a ese 1.270.000 alumnos que cada día va a ser más y vamos a estar con ustedes. Con un aumento del presupuesto en 3.700 millones de lempiras, escuchamos a continuación a la secretaria Arelia Argueta y la forma en que será ejecutado este presupuesto 2026. Estamos trabajando, los ingenieros de construcciones escolares, incluso con los alcaldes, están identificando para tener cifras más exactas cuáles son los centros educativos que están ya, como decimos nosotros, en casos críticos, medio y alto, ¿verdad? Y los que están regulares y buenos. Entonces estamos trabajando en eso. Sí hay presupuesto dentro valga la redundancia, del presupuesto de la Secretaría de Educación para mejoras de la infraestructura. Y claro, tenemos toda la gran alianza de los cooperantes nacionales e internacionales que nos están apoyando directamente en la mejora de infraestructura de los centros educativos. Casualmente pudieron ver ahorita en los videos que estamos pasando, la semana pasada inauguramos un centro educativo con infraestructura nueva totalmente, ¿verdad? Que se empezó en febrero y está terminando ahorita, que les viene a cambiar la vida totalmente, porque totalmente cambiar a un centro educativo de madera, ¿verdad? De adobe, a una infraestructura donde ya tiene directamente de bloques, de concreto, tiene energía,
tiene nuevo equipo de pupitres. Usted puede ver los rostros de tanto los padres de familia como los niños que están llegando a ese centro educativo, cómo les cambia la vida a ellos. Y en este análisis se abordan algunos retos y desafíos por parte del gobierno para mejorar la cobertura y la calidad en el sistema educativo del país. Escuchemos a algunos analistas. Bueno, en primer lugar, yo debo de señalar que el esfuerzo de un ministro, de una ministra de Educación, contribuye a la transformación del sistema educativo, pero es imposible que en un periodo tan corto de 4 años miremos realmente transformaciones. Yo por eso he insistido desde hace mucho tiempo que está involucrado en educación, que este es un proceso que debe convertirse en políticas de Estado y no en políticas de gobierno. En ese sentido, me parece que el gobierno ha tenido aspectos positivos, pero lo que debemos de identificar es por qué los niños no van a la escuela, por qué las niñas no van a la escuela. Y la respuesta es sencilla, es por pobreza. Y ahí es donde la situación se bifurca. Hay niños que no van por pobreza porque sus padres no tienen ni para darles de comer. Es ahí donde los programas sociales deben de dar solución a esto, que es el tema de la alimentación escolar. Por eso nosotros repuntamos de manera considerable y dejamos una tendencia al alza en la matrícula. Eso es importante. Y una decisión que nosotros tomamos fue, entregamos la alimentación escolar en el mes de enero. Es decir, que a partir del 1 de febrero que los niños llegaban a la escuela ya había comida en las escuelas. Y el otro aspecto que es en la educación media, que es donde se nos cae la matrícula a partir del 3er ciclo, es que esa pobreza obliga a muchos hogares que los niños y las niñas vayan a trabajar. Es decir, en un hogar donde un niño de 11, 12 años ya tiene la habilidad para ir a cortar café, papá y mamá se lo lleva a cortar café. Y es muy difícil decir que se va a hacer algo contra esos padres de familia. Es que ir a la corta de café representa comer o no comer en ese hogar. En ese sentido, también debemos de generar programas sociales o alternativas educativas, como por ejemplo, que en las fincas donde hay corta de café se puedan aperturar escuelas. Pero para ello necesita hacer una alianza con todos los sectores, es decir, los dueños de estas fincas, más las organizaciones y los gremios de cafetaleros, tienen que entrar en esta dinámica educativa para que los niños no queden excluidos del derecho a la educación. Y de verdad que debe ser una tarea de todos. Para mí sería muy cómodo, desde la posición en la que estoy hoy, ir a atacar a la ministra Argueta, porque la matrícula se está cayendo, pero no es una responsabilidad solamente de ella, es una responsabilidad de toda la ciudadanía y sobre todo, por supuesto, de las políticas que el gobierno emane. Y en ese sentido hay un elemento que no quiero dejar de lado. Tengo la percepción y algunos elementos me dicen que a lo interno de la Secretaría de Educación y actores que siempre están alrededor de la Secretaría de Educación están generando aspectos negativos o conspiraciones contra la ministra Argueta. ¿Por qué tuvimos buenos resultados en el periodo anterior? Porque los que conspiraron contra mi administración, que estaban adentro, simple y sencillamente fueron separados. Yo pienso, y lo dije antes de ser ministro, lo dije cuando fui ministro y lo digo hoy que soy exministro. A la ministra de Educación hay que ayudarle y le tenemos que colaborar todos. Si la ministra Argueta tiene éxito, los niños de este país van a tener éxito y ese debe ser nuestro mayor objetivo. Así que el llamado que yo le hago al pueblo hondureño, al gabinete de gobierno, al presidente Afura, a todos los partidos políticos, es que apoyemos a la Secretaría de Educación. Tenemos que sacar el sistema educativo adelante. En el caso del sistema educativo hondureño, hay que decir que se empezó con muy buen pie, porque en la primera semana del presente gobierno se empezó a distribuir libros de texto y cuadernos de trabajo. Eso es, según la literatura internacional, la mejor inversión costo-eficacia para mejorar los aprendizajes. Así que se comenzó con muy buen pie. Por otro lado, se habla de varias políticas que muestran que hay una visión de lo que se quiere hacer. Por ejemplo, se habla de reformar el currículum, algo que es necesario, tiene más de 20 años, que se le quiere dar un enfoque STEAM, eso es muy positivo, es el enfoque que se le está dando internacionalmente para favorecer el desarrollo científico y tecnológico. Se habla también de analizar y retomar la política de jornada extendida, que tiene muchas implicaciones. Para extender la jornada implica que
Se necesita más infraestructura, se necesitan docentes, se necesita toda una serie de insumos, pero retomar esa política que en otros países ha tenido un impacto muy positivo ya nos indica que hay una visión. Así es que podríamos decir que hemos comenzado bastante bien. Digamos, un lineamiento que desde el observatorio y el INIE estamos impulsando es que la gestión por resultados se aplique también al sistema en el resultado más importante, que son los aprendizajes. Esto implica una política de evaluación estandarizada periódica que obligue a directores y docentes a centrarse en el principal resultado que tiene todo sistema educativo, que es el aprendizaje. Si eso se acompaña con libros de texto, cuadernos de trabajo, nueva política de capacitación a los docentes, probablemente se tengan muy buenos resultados en 3-4 años. Y es necesario que se revisen si hay nombramientos irregulares. De acuerdo al Estatuto del Docente, hay ciertos requisitos para los nombramientos y que se revise por algunas arbitrariedades que se pudieron cometer al final de la administración anterior es muy positivo. Ahora, hay que tener cuidado de no caer de nuevo, igual que el gobierno anterior, en ese sectarismo de hacer que, en primer lugar, que los concursos sean técnicamente muy deficientes, que eso se cometieron en los 4 años anteriores. Pero además hay que cuidar la meritocracia. En la medida en que le demos a los docentes según sus méritos, el sistema se va saneando y se va despolitizando, de manera que el docente sabe que es su buen trabajo lo que le va a garantizar su salario, su estabilidad, su valoración. Así la educación se mantiene como uno de los grandes desafíos del país, con avances en marcha y tareas pendientes en cobertura y calidad. Vengo a ratificar lo que hoy nuestro ministro de Defensa, de Seguridad y nuestro embajador en Washington les ha dicho. Ha sido una reunión con la secretaria Christine Noem con muy buena receptividad para el tema de inversión, seguridad para nuestro país, una América más fortalecida, de respeto, de futuro, de inversión, que es lo que necesitamos para salir adelante. Lógicamente también temas de migración, seguridad nacional, que tanto la necesitamos para nuestros países, para bajar directamente, para trabajar juntos y hacer una América más próspera. La administración actual recibe la Secretaría de Relaciones Exteriores con algunas tensiones diplomáticas. La nueva gestión busca reformular la relación con los Estados Unidos y asimismo, a través del escudo de las Américas, afianzar su relación con otras naciones de Latinoamérica, mostrándoles a ustedes de primera mano, a través de la Corporación Televicentro, acreditados por la Casa Blanca, los detalles. Y para entender los avances de esta Secretaría en los primeros 100 días de gobierno, escuchemos a la canciller Mireya Agüero. En los primeros 100 días se han gestado más de 797 millones de dólares y 1.03 millones de euros destinados a proyectos estratégicos con impacto directo en la población hondureña. Entre ellos se ubican el proyecto de agua potable con Japón, que beneficiará a más de 1.3 millones de personas. El acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos por más de 634 millones de dólares y el Plan de Acción Humanitaria 2026 por 75 millones de dólares con más del 80% de financiamiento asegurado, dirigido a 825,000 personas en varios municipios del país. Paralelamente, se impulsan iniciativas con Alemania, Brasil, Colombia, que han promovido 65 convocatorias de becas alineadas con el desarrollo sostenible. Asimismo, Honduras presentó en la cumbre de CELAC 2026 una propuesta de cooperación inclusiva basada en prioridades nacionales. En cuarto lugar, tenemos el reposicionamiento internacional de Honduras, donde hemos construido una política exterior pragmática, con presencia activa en más de 35 países y organismos
multilaterales, incluyendo Estados Unidos, Japón, España, México, Brasil, Canadá, India, la Unión Europea, entre otros. Bien, y estos 100 días de gobierno también han avanzado rumbo al reposicionamiento de Honduras en temas de política exterior, sobre todo en afianzar esa relación con los Estados Unidos emergente y con otros países que tienen intereses respecto al nuestro y que nosotros, según los analistas, tenemos que aprovechar esas oportunidades de acercamiento para resolver algunos problemas como seguridad y migración. Escuchemos. Bueno, gracias Andrea, gracias siempre por dar este espacio, ¿no? Para que nuestras compatriotas, tanto dentro como fuera de Estados Unidos, pues tengan realmente un conocimiento. Yo creo que Honduras enfrenta varios desafíos claves. Tiene que recuperar la credibilidad internacional, atraer inversiones extranjeras, manejar la migración, que es muy fundamental en estas nuevas políticas internas de ese nuevo gobierno con el presidente Donald Trump, fortalecer su posición frente a temas de seguridad regional. Recordemos que tuvimos lo que es el escudo de las Américas, donde está muy enfatizado lo que se quiere hacer en todo el hemisferio y lo que es la región que necesitamos tener. Recordemos que el presidente Narria Fura, el actual presidente, ha tenido las puertas abiertas incluso antes de las elecciones. Creo que aquí tiene una gran oportunidad, que la puerta está abierta. Ahora necesitamos realmente que la siga manteniendo abierta, pero que él pueda venir y sentarse y negociar con, incluso no solo con el Ejecutivo, sino que mantener ese enlace directo con el Departamento de Seguridad, el Departamento de Guerra, el Departamento de Estado, y es muy importante, necesitamos realmente que eso se vuelva a restaurar. Ya tenemos esa relación, pero ahora necesitamos mantenerla y accionarla. Eso es lo que necesita Honduras. Bueno, recordemos que Estados Unidos hay intereses comunes como la migración, la lucha contra el narcotráfico, todo lo que es la seguridad, no solo interna de Estados Unidos, sino de todas las fronteras. Y Honduras es un país que somos clave. Tenemos 3 fronteras y con 3 países diferentes. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que ser colaborador, y hemos sido realmente, Estados Unidos ha sido un colaborador directo de Honduras. Tenemos una base militar ahí que es la única en Centroamérica, y tenemos que aprovechar realmente esa relación directa. Ya deberíamos de tener un secretario de guerra ahí en esa base visitando esas tropas, pero por invitación directa del gobierno de nosotros de Honduras. Esos son acercamientos que tenemos que tener inevitables. Y les recordemos que tuvimos 4 años totalmente abandonados, solo fueron espectadores, el gobierno, no hubo un acercamiento por ningún lado, ni siquiera por Cancillería ni por el propio Ejecutivo de Honduras con el gobierno anterior. Ahora necesitamos realmente nombrar personal por mérito y no por política. Necesitamos capacitar diplomáticos, pero en la parte de negocios, geopolítica, que conozcan realmente lo que son los debidos procesos legales. Con Narria Fura es el único que puede sentarse con el presidente Donald Trump, porque la Constitución de los Estados Unidos es claro, artículo 2, el único que tiene la facultad de renovar, cancelar o emitir un nuevo TPS es el Ejecutivo en función. Y en este caso, pues el presidente Donald Trump. Aquí solo el presidente Narria Fura puede sentarse y solicitar, que era lo que se tuvo que haber hecho desde el primer momento, por lo menos unos 12 meses más para las personas que estaban amparadas bajo el TPS, para que el presidente pudiese arreglar el país en 12 meses, para ver de qué manera se podía solventar eso, porque son personas que tienen un arraigo acá casi más de 3 décadas. Bueno, Honduras es un país fundamental, ¿no?, en la estrategia internacional de la Casa Blanca, por eso el presidente Trump quiso apoyar explícitamente a Tito Fura. Si el presidente Trump no hubiese apoyado a Fura, probablemente no sería el presidente. Es cierto que Honduras están viviendo momentos de tensión, pero yo lo que siempre le digo a los ciudadanos es que cuando un presidente llega al poder, que obviamente no puede cambiar las cosas de un día a otro, tiene una herencia, ¿no? Honduras está en una situación calamitosa, muy preocupante, y lo que le pido siempre a los ciudadanos es que tengan paciencia y tranquilidad, como lo han tenido en Argentina, donde a pesar de que han sido años complicados, los primeros, pues ahora gracias al gobierno de Javier Milei, y gracias a su alianza con Estados Unidos, con el presidente Trump, pues Argentina está saliendo para adelante, y los hondureños tienen que ver el ejemplo de El Salvador, un país vecino, que gracias a la relación entre Bukele y el presidente Trump, pues El Salvador está trayendo empresas, está siendo líder en inversiones, en tecnología, en inteligencia artificial. El mejor ejemplo de lo que trae a un país la relación preferencial con Estados Unidos es el de Argentina.
gracias a los acuerdos bilaterales de comercio, de impuestos, de préstamo de dinero, pues Argentina está recuperando la liquidez, Argentina está atrayendo empresas americanas. Hace unos días estaba Pete Thiel, el propietario de un montón de empresas tecnológicas, el propietario de Palantir en Argentina, comprando, invirtiendo en real estate, invirtiendo en compañías, invirtiendo en mano de obra. Pues al final eso te pone en el mapa, ¿no? En la órbita de los Estados Unidos, de la defensa de los valores occidentales, y te saca de la órbita del comunismo, de Cuba, de Venezuela, de Irán y de todo, de China y de todos esos países que quieren lo peor para Honduras. Y es muy importante, ¿no?, la relación con Estados Unidos, y creo que el presidente Trump, cuando puso su dedo y nombró, ¿no?, a Tito Fura como su candidato favorito, sabía lo que hacía, sabía que es una persona que con sus errores y con sus virtudes no es corrupto como venían los anteriores gobernantes, y va a intentar hacer lo mejor posible. Es veterano, no lo tiene fácil, pero sin duda hay que estar en la foto con Trump y no hay que estar en la foto con Maduro, que es lo que teníais acostumbrado con vuestra anterior presidente, ¿no? Para el presidente Trump, Honduras es muy importante, por eso decidió implicarse en las elecciones, a diferencia de otros países como Perú o en Colombia, donde está guardando silencio. Él se implicó porque tiene muchos intereses Estados Unidos en Honduras a nivel geopolítico, porque hay que luchar contra China, hay que luchar contra Irán, hay que luchar contra el Foro de Sao Paulo, y geopolíticamente Estados Unidos tiene una buena relación con El Salvador, con Nicaragua, obviamente con la dictadura que hay, pues no tienen relación, pero Trump tiene amigos personales en Honduras, le preocupa, y para él siempre habla, ¿no?, como él lo dice con orgullo, que se metió en las elecciones de Honduras para imponer la democracia, imponer la libertad, y finalmente lo pudo. O sea, gracias al presidente Trump tenéis elecciones libres, tenéis a un presidente de derecha que defiende los valores occidentales, que defiende la familia, que defiende combatir el narcotráfico, y para Estados Unidos un socio estratégico, un aliado clave en los próximos años, y otros países no pueden decir lo mismo. Hay otros países que matarían por estar en la situación de Honduras, del presidente Tito Afura. Y como digo, muy importante mirar hacia adelante, mirar el vaso medio lleno y no medio vacío, porque hay algunas personas, ¿no?, que son críticas, que están tratando de dejarse llevar por la izquierda, por la inestabilidad, y que a la izquierda no le interesa que progrese Honduras. A la izquierda lo que le interesa es que haya inestabilidad, que las empresas huyan de Honduras, que haya crisis de divisas, que no se atraigan capitales, que la mano de obra huya de Honduras. Y yo creo que la gente de Honduras merece lo mejor. Hay gente trabajadora, gente humilde, gente emprendedora, y se merece un ecosistema parecido, ¿no?, al de El Salvador, líder en inteligencia artificial, líder en empresas tecnológicas, líder en turismo en la zona. Y yo creo que es un buen faro, ¿no?, mediros con El Salvador, con Argentina, que son dos países que han establecido una gran relación con el presidente Trump, y yo creo que os auguro un buen futuro si los políticos aprovechan las virtudes de tener buena relación con Trump y no se dejan corromper, como hemos visto con las anteriores clases dirigentes en Honduras. Con esto cerramos este importante eje de análisis, identificando los puntos de mejora por parte del gobierno en lo que respecta a política exterior. Honduras atraviesa un momento clave en el contexto económico, en medio de presiones internas y un contexto internacional realmente complejo. Eddie Quintero ha preparado el siguiente reporte de Radiografía de País. Al asumir el poder, la administración de Narrias Fura encontró una economía marcada por el alto costo de la vida, un crecimiento limitado del empleo formal y una fuerte dependencia de factores externos como el precio internacional de los combustibles y el flujo de remesas, factores fundamentales para miles de hogares hondureños. El primer desafío a enfrentar está relacionado con las finanzas públicas. El gobierno actual recibió una deuda pública por el orden de 18.000 millones de dólares, que presionará por el servicio de deuda en los próximos 4 años, y una deuda flotante de 24.000 millones de lempiras que ha honrado en los primeros meses de gestión. En los primeros días, el Tesoro Nacional fue víctima de embargos por el orden de 4.000 millones de lempiras a raíz de una serie de demandas laborales a varias alcaldías del país. Otro de los principales retos es generar políticas públicas orientadas a mejorar el clima de negocios para atraer inversión privada nacional y extranjera, y así crear oportunidades laborales y reducir la tasa de desempleo, que es de 4.9%. De manera coyuntural, el gobierno Asfura debió enfrentar en sus primeros días la crisis energética originada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán,
que derivó en una escalada de precios en el petróleo, con impacto inmediato en los precios internos de los combustibles, transporte y productos de consumo básico. Durante estos primeros 100 días, el gobierno, tanto desde el Poder Ejecutivo como Legislativo, ha enfocado sus esfuerzos en medidas de contención económica. La aprobación en el Congreso Nacional de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, que permitiría generar unos 40,000 puestos de trabajo en temporadas altas como Semana Santa y feriado morazánico. Amnistías tributaria, municipal, energética y vehicular como medida de alivio para la ciudadanía con dificultades financieras para cumplir dichas obligaciones. Desde el Poder Ejecutivo se aprobó dar subsidios focalizados para mitigar el impacto del aumento en los combustibles, particularmente gasolina regular y diésel, y la energía eléctrica a quienes consumen menos de 150 kilovatios hora al mes, y otorgar descuento de 10% por las compras de productos de canasta básica en Banasupro, buscando aliviar la presión sobre el bolsillo de la población. Reincorporar a Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión CIADI, cuyo proceso sigue en marcha y a la espera de ratificación por parte del Congreso Nacional. Eliminar y o reducir el tamaño de varias instituciones y programas con el fin de achicar el tamaño del Estado y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. Lograr el acercamiento con organismos financieros internacionales con la finalidad de fortalecer la confianza en el país y facilitar el acceso a financiamiento en condiciones más favorables. En vista de lo anterior, la agencia calificadora internacional Standard & Poor's revisó su perspectiva de negativa a estable en la última evaluación y el índice de riesgo país medido a través del ENVI cayó de 233 a 178 puntos básicos. El Banco Central de Honduras reporta un incremento de más de $800 millones en el saldo de reservas internacionales e implementó reformas de política cambiaria para facilitar el acceso a las divisas. Sin embargo, estos primeros pasos están más orientados a estabilizar la economía que a generar un crecimiento acelerado en el corto plazo. El verdadero reto será sostener estas medidas sin comprometer la estabilidad macroeconómica y al mismo tiempo responder a las demandas sociales de la población. A 100 días de gobierno, el balance refleja una gestión que busca ordenar la casa en medio de limitaciones estructurales. Los próximos meses serán determinantes para evaluar si estas acciones logran traducirse en mejoras concretas en la economía de los hondureños. Este es un informe especial de Eddie Quintero. Y en materia de economía, el presidente Narria Fura ha declarado lo siguiente. Estamos atravesando un momento bien complicado en el mundo con las guerras que hay, que nos ha distorsionado la economía, no solo en Honduras, a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Enfrentémoslo, enfrentémoslos todos. Este es un gran reto. El combustible, a finales de esta semana, el gobierno en total va a hacer un aporte económico temporal ya casi de 1.100 millones de lempiras. Yo sé también que la bolsa de cada hondureño ha sufrido, pero tengo que ser responsable. También el gas LPG, 1 millón de cilindros que se consumen al mes, congelado el precio desde hace más de 4 o 5 años a 35 lempiras. Son 35 millones al mes en aporte económico temporal. Hoy 53 lempiras ha subido. Son 53 millones. 1.005.000 cilindros de gas al mes. Entonces, ¿qué sucede con esto? Son 53 millones. Por 12 meses son 615 millones de lempiras más de aporte económico del gobierno. Escuchemos al presidente del Banco Central de Honduras con los principales logros en estos primeros 100 días de gobierno. La liquidez se había comprimido de forma importante, a pesar de que nosotros desaceleramos la cantidad de dinero en la economía, la liquidez creció y actualmente la liquidez del sistema financiero se encuentra en los 140.000 millones de lempiras. Entonces iniciamos un proceso de recapitalización y muchas personas me dicen, bueno, ¿y eso por qué es importante? Porque si no, lo que ocurre es que el Banco Fiscal
obtiene pérdidas, y al obtener pérdidas lo que provoca es que el Ministerio de Finanzas tiene que trasladar recursos al Banco Central. Entonces el Banco Central está haciendo un buen manejo de sus recursos, logró recapitalizar su hoja de balance y con eso le puede hacer frente, ¿verdad?, a los compromisos o al costo de la política monetaria, que hasta la fecha ha sido 1.000 millones de lempiras. Es decir, el manejo, el control de la inflación le ha costado a la hoja de balance del Banco Central cerca de 1.000 millones de lempiras. Lo que nosotros estamos haciendo es un proceso de construcción de credibilidad y confianza. Obviamente el entorno internacional es complejo, entonces en esta etapa lo que estamos tratando de hacer es atenuar el impacto de la crisis, atenuarlo, pero no lo podemos controlar por completo. Básicamente esto consiste en este canal de confianza en implementar las medidas correctas, por ejemplo el retorno al CIADI, ¿verdad?, tiene un impacto positivo, así como todas las decisiones que se están tomando en materia de política monetaria, política fiscal. Por eso vemos que el riesgo país ha descendido, a pesar de estar en medio de una crisis, a cerca de 190 puntos básicos, o sea, por debajo de los 200 puntos básicos, por debajo del promedio de la región latinoamericana, uno de los más bajos en los últimos 13 años, y esto es un tema de garantizar certidumbre, y por eso Standard & Poor's nos cambió la perspectiva de BB- negativa a BB- estable. Tenemos que seguir avanzando, no podemos quedar con los resultados de estos primeros 3 meses, tenemos que seguir avanzando porque eso tiene un impacto en el abaratamiento del costo, ¿verdad?, del recurso internacional, tanto para el gobierno como para el sector privado. Eso se internaliza en las tasas de interés. Y segundo punto, y algo que es sumamente relevante, es que también esto genera credibilidad, certidumbre de que vamos por un camino correcto, que hay un tema de orden, pero obviamente tenemos que seguir progresando con todas las reformas que tenemos, tanto en el tema de Gafi, en el tema de energía, ¿verdad?, para seguir progresando y eso permite atraer la inversión. Esos serán los elementos claves de cara a lo que resta del gobierno, ¿verdad?, poder hacer estas reformas de entrada, implementarlas y que mejoren las condiciones. Abrimos en este espacio el análisis económico con la mirada de expertos y las repercusiones que las medidas que tome el gobierno tendrán en el bolsillo de los hondureños. La toma de decisiones ha sido mixta, rápido en lo político y reactiva en lo económico. Se han aprobado instrumentos como el presupuesto y el programa monetario, pero falta una articulación estratégica integral. La celeridad sin coordinación técnica, fiscal, monetaria e inversión pierde efectividad. Más que rapidez se requiere coherencia, previsibilidad para generar confianza que los hondureños ocupamos. Hay señales de monitoreo, pero no de anticipación. Suficiente. La inflación que enfrenta Honduras es en gran medida importada. Energía, alimentos, logística internacional, por lo que no basta con política monetaria, sino se complementan con medidas fiscales focalizadas y políticas de oferta en producción, logística y energía. El control será limitado. El riesgo no solo es inflación, sino pérdida sostenible del ingreso real de cada uno de los hondureños. El presupuesto mantiene un sesgo hacia el gasto corriente y transferencias con limitaciones en inversión productiva de alto impacto. Sectores claves como la infraestructura, educación técnica, innovación y seguridad productiva deberían tener mayor peso. Además, el reto no solo es asignación, sino ejecución eficiente y transparente. Se requieren medidas integrales y focalizadas, subsidios temporales y bien dirigidos, transporte, energía, alimentos básicos, evitando distorsiones fiscales permanentes. Estabilidad de precios mediante el fortalecimiento de cadenas de suministros y reducción de costos logísticos. Impulso a la producción nacional, la agroindustria, energía, para reducir la dependencia externa. Política monetaria prudente para contener presiones inflacionarias sin frenar la actividad económica. Programas de ingreso y empleo. Formalización de capacitación técnica para sostener el ingreso real. El eje central debe ser proteger el ingreso de los hogares sin comprometer la sostenibilidad fiscal. El presidente ocupa, más allá de asesores políticos, asesores técnicos en economía y en planificación. Bueno, realmente lo que hemos visto es, si es cierto, un avance en la disciplina fiscal. Por un lado, un déficit fiscal controlado de un 1% del PIB y por otro lado también una política monetaria definida de manera clara y de manera técnica. Esto nos permite tanto como a los inversionistas, a la población en general y al propio sector financiero tener claridad de qué va a suceder en la economía en el resto del año y cómo
cómo lo va a rectorar la autoridad monetaria y la autoridad fiscal. Eso también es importante porque le da claridad a los inversionistas nacionales y extranjeros de cómo se van a estar moviendo ciertos temas monetarios y fiscales, ¿no? Lo importante de todo esto es poder enviar señales claras a la economía desde la autoridad y también poder capitalizar esas señales a través de mejores indicadores de riesgo país, de tasas de interés, de indicadores de desempleo, que estos puedan ir mejorando en el mediano plazo. Bueno, realmente que el programa monetario ha sido un instrumento bastante oportuno en el sentido que ha enviado señales claras en cuanto a las decisiones de política monetaria. Se ha dicho que la tasa de interés se va a mantener estable y se van a utilizar otras medidas. Por supuesto, de nuevo, el reto es capitalizar estos indicadores, estos resultados para mejorar los niveles de inversión tanto nacionales como extranjeros. El tema de la dependencia de las remesas. Una publicación reciente del Banco Central revela que en efecto el recibir una remesa desalienta a las personas a participar del mercado laboral, pero eso sucede primeramente porque el nivel de informalidad que hay en la economía hondureña no asegura que al estar en un trabajo pues necesariamente recibe el salario mínimo o aún más que ese nivel de salario. Y por otro lado también tenemos el difícil acceso al mercado laboral que enfrentan los jóvenes y las personas mayores, producto pues de la escasa inversión privada que ha habido. Por ese sentido entonces es importante que el gobierno actual pueda promover una agenda económica que permita que la generación de empleo sea uno de los grandes indicadores de logro para un tiempo más allá de estos 100 días. Uno de los grandes retos que está enfrentando el gobierno actual, sin lugar a dudas, es el tema de las presiones inflacionarias, tanto por el comercio internacional, que ya tenemos productos bastante inflados por el tema del traslado de las mercancías, el costo del petróleo, como pues las propias presiones internas. Se ha puesto en perspectiva la dinámica económica del país y cómo estas iniciativas impactan directamente en la vida de la población. Tony Munguía nos contextualiza cómo reciben las nuevas autoridades en materia de seguridad y qué acciones son las primeras en implementar en esta nueva gestión. La operatividad policial en los 100 días del gobierno de Nasser Riafura ha sido parte fundamental en los logros en materia de seguridad. Veamos a continuación. A 100 días del inicio del gobierno de Nasser Riafura, las autoridades de seguridad presentan un balance contundente bajo una estrategia de control territorial, respuesta judicial. Honduras registra avances significativos en el desmantelamiento de bandas y el rescate de víctimas. La Policía Nacional reporta un control territorial dinámico con un promedio de 2.505 actuaciones policiales diarias que incluyen saturaciones, allanamientos y retenes móviles en puntos críticos. En el marco del Modelo Nacional de Servicio de Policía Comunitaria se han intervenido 896 comunidades y capacitado a 960 agentes para fortalecer la prevención del delito mediante la cercanía ciudadana. Asimismo, la operatividad general arroja el decomiso de 2.693 armas ilegales y la recuperación de 131 vehículos con reporte de robo. La Secretaría de Seguridad ha comenzado su estrategia en atacar la estructura financiera de las organizaciones criminales, planteando un cambio sustantivo en la política contra el crimen organizado. Durante este primer trimestre, la unidad antisecuestro de la DPI ha mantenido una efectividad del 100% en operativos de impacto, logrando la liberación exitosa de varias personas en los departamentos de Lempira, Comayagua y Ocotepeque. Además de estos rescates, se reporta la captura del brazo financiero de la estructura criminal denominada Cartel del Diablo. La DPI reporta la desarticulación de 13 bandas criminales, destacando golpes a estructuras como los copanecos, los pollos y los maicillos. En cuanto a delitos contra la vida, se contabilizan 271 detenidos por homicidio y la captura de 49 individuos implicados en muertes violentas de mujeres. El impacto financiero al crimen organizado incluye el decomiso de más de 1.7 millones de lempiras. La DIPANCO ha enfocado sus esfuerzos en neutralizar las finanzas de las maras y pandillas, logrando la captura de 800 personas, 40 de ellos líderes de bandas criminales.
En el combate frontal al narcotráfico, las Fuerzas Armadas han logrado la ubicación y destrucción de 3 laboratorios clandestinos destinados al procesamiento de pasta de cocaína. Mediante patrullajes en zonas de difícil acceso, se procedió a la erradicación de más de 136,000 arbustos de hoja de coca, lo que representa un golpe financiero de aproximadamente 2 millones de lempiras a las estructuras criminales en lo que va el año. Tony Munguía les ha informado. Hay un plan, se va a poner en ejecución dentro de pronto el 911, va a venir un 911 modernizado, un 911 con más capacidades, que espero que cuando lo mande al Congreso Nacional los diputados me apoyen, y hay un plan trazado para poder trabajar en el tema de seguridad. Y a continuación presentamos al secretario de Seguridad, quien nos detalla las principales acciones que se han implementado desde el inicio de la gestión. Bueno, nosotros en estos primeros 100 días hemos tenido una cantidad significativa de avances. En primera instancia, pues, desde el punto de vista organizacional, hemos reestructurado la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional. Se han suprimido algunas dependencias que eran supernumerarias y que no tenían un sentido lógico. Por decir una, aquí se creó una industria policial similar a la INFA de las Fuerzas Armadas, pero nunca elaboraron ningún uniforme, y esto también no tiene equipamiento ni tampoco procesos en ejecución. Y al hacer un análisis comparativo entre el costo-beneficio de tener una industria de ese tipo para producir uniformes policiales, botas y esas cosas, nos sale más caro producirlo en casa que comprarle a cualquier compañía del mercado público. Se recuperaron más de 170 vehículos de lujo que estaban asignados a funcionarios y exfuncionarios de la administración anterior. Con ello, nos estamos ahorrando un poco más de 300 millones de lempiras. Actualmente estamos trabajando conjuntamente con las fuerzas militares en diferentes patrullajes en diferentes zonas de la ciudad, del país, y creo que eso nos ha dado una capacidad de poder producir por lo menos 2.390 capturas realizadas solo por orden judicial. Estamos hablando de procesos de investigación que se iniciaron en el pasado, pero que ahora están produciendo un resultado específico. Con estas capturas se pretende neutralizar, muchas de ellas son parte de estructuras criminales que utilizaban sicarios para cometer sus delitos. Hemos registrado más de 270,000 operaciones en tan solo 3 meses. Estas operaciones incluyen diligencias, digamos, de saturaciones, patrullajes policiales, allanamientos y investigaciones policiales, así como liberaciones de vías, digamos, desalojos de tierras invadidas, entre otras. Creo que el tema de los resultados está en el día a día. Ustedes, con solo monitorear los eventos noticiosos de los diferentes medios que cubren la fuente, pueden conocer efectivamente todos los resultados operacionales que hemos tenido, pero sí es importante mencionarlo porque creo que, a pesar de que no hemos tenido, digamos, las capacidades ideales que necesitamos para poder combatir el crimen, se ha estado haciendo. ¿Qué dicen los expertos sobre los factores en los que se debe incidir para lograr una reducción de los altos índices de violencia en el país? Creo que 3 puntos que hay que desarticular, desmantelar. Es el control que tienen las maras y las pandillas, las bandas criminales y el narcotráfico en muchas zonas controladas. Y eso va a ser importante, el control a la criminalidad organizada, a la extorsión, a la delincuencia común. Los pequeños rateritos también hay que transformarlos en personas que se dediquen y ofrecerles opciones de vida. Esos 3, y el de fortalecer la investigación criminal. Creo que yo tomaría esas 3 acciones precisamente para que, junto con la interinstitucionalidad, se avance en la solución de estos problemas en el país. La convivencia pacífica va a ser importante, enseñarles la prevención de la violencia para que la gente pueda decir no a la violencia, no al involucramiento de actividades criminales, pero además que en la familia exista una convivencia pacífica, que es lo que hemos abandonado en el país. Esta violencia requiere
una estrategia que tenga la participación de la sociedad civil, pero también la participación de las instituciones. De nada sirve que la Policía Nacional haga su parte en frenar, controlar, disuadir o reaccionar ante los delitos si cuando investiga, captura, no se interpone acción penal y no se desarrolla esa judicialización, nos da un índice de impunidad bastante alto que es necesario avanzar. Otro tema tiene que ver con la cultura, la transformación de la violencia cultural. ¿Por qué? Porque necesitamos erradicar esas normas, esos estereotipos que justifican y normalizan la violencia. No basta solo con castigar el delito, necesitamos transformarlo para que en las escuelas, en las familias, en las iglesias y en la comunidad se enseñe cuáles son esas estructuras patriarcales, esas estructuras sociales que potencian la violencia de todo tipo, porque hay que enseñarles la no violencia, pero además se requiere un compromiso político. Bueno, habrá que hacer algunas reformas legales dentro del Congreso, como poner algunos grupos de estructuras criminales como terroristas para homologar con lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos, y también habrá que reformular el presupuesto dentro de la policía para fortalecerla económicamente y equipar, porque la policía tiene un déficit de personal. Entonces, normalmente se utiliza un policía por cada 250 o 300 habitantes. Indica que Honduras necesitaría 40,000 policías. Ahorita creo que tiene 26 y hay un déficit como de 16, pero esos para un turno. Tendría que tener 3 turnos que más o menos andarían por unos 120,000 policías, que el Estado pues no tiene capacidad, pero digamos que ubicar a unos 100,000, no crear un Estado policíaco, pero sí para estar pendiente de todas las actividades que ocurran en todo el país. Yo lo valoro muy positivo porque el gobierno anterior dejó de hacer muchas cosas. No hicieron las transformaciones dentro de legislativo por estar en otras cosas políticas, y esto ha acrecentado la criminalidad. Todo el mundo tiene una gran alta expectativa, no solo en seguridad, no que en salud y en trabajo, toda la población pensando que este gobierno lo iba a hacer inmediatamente, pero no, esto ya va a llevar un poco, principalmente en criminalidad, va a tardar un poquito, pero hay que hacer la espera y hacer los cambios necesarios, y creemos que al final pues este gobierno va a salir bien con respecto a la seguridad. Y de esta manera quedan definidos los retos, los compromisos y los avances en la Secretaría de Seguridad durante los primeros 100 días de este gobierno. Aunque solo han transcurrido 100 días de la gestión del presidente Nasri Asfura, sí es posible identificar algunas líneas de su liderazgo y repasar la organización de su gabinete. El ex jefe del gobierno local del Distrito Central llegó forzado a deslindarse de las gestiones nacionalistas que le antecedieron y a colocar las piezas en un equipo de trabajo que marcara la diferencia respecto al gobierno refundacional de Libre. En dicho escenario, Asfura demoró mucho en el nombramiento de sus colaboradores e intentó armar un grupo de trabajo que tuviese credenciales técnicas, méritos políticos, pero sobre todo el suficiente peso para adecentar la imagen del Partido Nacional en su retorno al poder. En el gabinete fueron insertados funcionarios con nexos familiares. Otros llegaron para repetir en los cargos desempeñados en administraciones nacionalistas anteriores. Algunos más tomaron responsabilidades en áreas sensibles para las que ellos mismos admitieron que no tenían la experiencia necesaria, y no pocos arribaron con pregonados conocimientos superiores. En el ejercicio de sus atribuciones, algunos servidores han evidenciado una falta de competencias para la resolución de conflictos o para el abordaje de crisis en los sectores claves de la cosa pública, así como la ausencia de una estrategia y el vacío de autoridad. Una crítica acentuada es que, a pesar del compromiso de privilegiar el trabajo para dar solución a los grandes problemas de Honduras, los funcionarios de varias dependencias estatales se hayan enfocado en la confrontación política y en la divulgación grandilocuente de casos de corrupción atribuidos al gobierno de Libre, en lo que se considera una réplica de lo actuado en el régimen Castro Zelaya.
Al cumplirse los 100 días de la gestión Asfura, la mirada está puesta en cómo el gobierno que llegó al poder tras un accidentado proceso electoral define las prioridades y pone en marcha medidas de política ante la pobreza, la inseguridad y la crisis económica, financiera, sanitaria y educativa que abate al país. Está entre signos de interrogación el discurso de Honduras vamos a estar bien, proclamado por el presidente para marcar su llegada al Poder Ejecutivo. ¡Estamos activados! El tiempo que toma la conformación de un gabinete podría tener repercusiones en las decisiones que se tome en ciertas dependencias del Estado. Escuchemos a continuación a los analistas. Sobre todo, el gran problema es que no ha puesto a las personas idóneas y además las está poniendo tarde. Pero este gobierno tenía que empezar a trabajar desde el primer día. Pero aquí, ¿en qué se han enfocado? En el juicio político, en destituir a en poner suplentes para el Consejo Nacional Electoral, puras cosas que no le dan de comer a la gente. Para mí eso es, en resumen, el problema que tiene Honduras. Hay una secretaría en la que tienen a un experto en informática, pero es una secretaría en la que hay que saber de finanzas, de economía. Entonces, los principales, y te lo digo sin ningún resentimiento, pero con dolor, porque el que pierde es Honduras. 35 ejes temáticos que teníamos nosotros con los mejores profesionales del país. El único, porque no tiene partido, no tenía partido, de los que estaba conmigo, que está en este momento, es Roberto Lagos, que sabe del tema en el cual está. Y que no me importa lo que gane, porque sabe. Pero los demás son políticos, son personas que impuso Juan Orlando Hernández a Nasria Fura en los diferentes puestos, para repetir los gobiernos inolvidables. Yo no veo que lo que prometió Asfura se vaya a cumplir. Y lo lamento no por mí, lo lamento por la gente. Porque la gente que sufre es ese 60% de gente pobre que tiene Honduras. 60%. O sea, que hay 6 millones de pobres. Y de esos 6 millones de pobres, hay casi 4 millones que viven en extrema pobreza, de que comen solamente una vez al día y no tomaron las medidas de seguridad alimentaria. Si en lo que más trabajó mi equipo fue en seguridad alimentaria. Los primeros días de gobierno, el primer mes de gobierno, fue para conocer realmente qué es lo que había y luego empezar a buscar los funcionarios para nombrarlos en las instituciones. Dependiendo de las necesidades de cada institución, se tuvo que buscar perfiles de funcionarios que tuviesen la capacidad para administrar estas instituciones. De los nombramientos que nosotros hemos hecho, muchos han tenido que ser consensuados con el Partido Liberal, del cual ya no es líder Salvador Narrala. Él tiene su criterio particular, pero hay varios liberales connotados trabajando en diferentes instituciones del gobierno como parte de un gobierno de integración nacional y como parte de los esfuerzos que se han tenido que hacer, liderados desde el Congreso Nacional por el presidente Tomás Zambrano, el Partido Nacional y los dirigentes del Partido Liberal. Hacer una conciliación, hacer un trabajo de concordia en el Congreso Nacional no ha sido fácil. Desde ahí se han tenido que impulsar algunos acuerdos que requieren de la participación del Partido Liberal, no solo en el Congreso Nacional, no solo es haber integrado la Junta Directiva del Congreso, es integrar también el gobierno central, instituciones descentralizadas y la conciliación de tipo político que se debe hacer para la integración de los órganos electorales y la dirección política nueva que reclame el Estado como producto de las elecciones del 30 de noviembre, en donde el pueblo hondureño declaró que no le gusta el socialismo, no le gusta el comunismo y que se debe reinstalar el sistema democrático de libre mercado con todas las libertades que esto conlleva y la institucionalidad jurídica. Yo creo que a don Salvador Narrala no hay cosa que le pueda calzar si él no la decide. De tal forma que sus criterios son estrictamente personales. Los criterios de Narrala no tienen absolutamente nada que ver con la ciencia política ni con la ciencia de la administración pública. Él nunca ha sido administrador público, no conoce lo que es administrar el Estado
y normalmente sus criterios están equivocados. Y en esta oportunidad no puede cuestionar a gente de enorme prestigio que está, al igual que el presidente del Banco Central, en otras instituciones del Estado ya haciendo su trabajo correctamente. La conformación del gabinete de gobierno debe de ser un elemento central para asegurar resultados en tiempo y forma a la población hondureña. Esto es 100 días en cifras. De forma visual le mostramos algunas acciones del gobierno central que se han anunciado en los últimos 100 días. Así es, Andrea, sobresale el mes de febrero con un total de 56 acciones ejecutivas. Le sigue el mes de abril con un total de 55. Entre ambos meses se concentran el 70% de las acciones ejecutadas por el presidente Narria Fura. Pero también se las mostramos en base a ejes. Así es, predomina el eje de administración con un total de 46 acciones. Sobresale también economía e inversión, un total de 45 acciones que concentran el 30% del total de las acciones ejecutivas. Vamos a verlo también a través de los diferentes sectores de interés de país. Infraestructura con un total de 11 acciones ejecutivas, medio ambiente con 2, turismo con 2 acciones directamente por parte del presidente Narria Fura en los primeros 100 días de gobierno. Y también hemos consultado a los hondureños qué piensan, qué sienten sobre los primeros 100 días del presidente Narria Fura y cuáles son sus expectativas para el cierre de su mandato. Le vamos a presentar este estudio que se compone de 4 grandes bloques. El primero lo hemos titulado "Es pronto para jugar con los principales resultados". Fíjese bien, hemos consultado al pueblo hondureño lo siguiente: ¿cree que aún es temprano para evaluar estos primeros meses o estos primeros 100 días de gobierno? El 61% de los hondureños dicen que todavía es temprano. Y esto nos lleva a la segunda consulta. ¿Cuánto tiempo cree que se necesita para ver cambios más claros? Menos de 6 meses, el 18% de los hondureños, y entre 6 meses y un año, el 41% de los hondureños. Observamos que menos de un año, 6 de cada 10 hondureños dicen que se necesita menos de un año para obtener resultados más claros a nivel de esta administración actual. Vamos a presentar el siguiente bloque, que lo hemos titulado Ánimo Ciudadano. Y miren qué interesante se torna también este estudio, porque además está separado por género. No es la misma opinión que reflejan los hombres a la que reflejan también las mujeres en nuestro país, de acuerdo a estas sensaciones o sentimientos de ánimo. Cuando le preguntamos a los hombres, pensando en su situación personal, hoy se sienten optimistas un 36%, pero filtramos las mujeres, pensando en su situación personal, hoy se sienten preocupadas. Y este es el tercer bloque de análisis, el rumbo del país. Si filtramos estos resultados por rango de edad, vamos a conocer lo que piensan los jóvenes en este momento. Y también la primera pregunta: ¿siente que las cosas en el país van? Ahora sí, más del 60% de los jóvenes opinan que las cosas en el país van sin cambio y que se sienten más confiados, solamente el 21%, y se sienten igual el 44% y menos confiados el 35%. Y cuando llegamos a la pregunta, ¿sienten claridad sobre hacia dónde van las cosas en el país? Más del 50% dicen que no. Y ahora vamos a dar los resultados del rango de edad de 56 a 65 años, donde aquí hay un poco de balance. Cuando preguntamos, ¿sienten que las cosas en el país van mejorando? El 40% y el otro 40% sin cambio. Recordemos que estamos entrevistando hondureños entre 56 a 65 años de edad. Cuando consultamos, ¿se sienten más confiados o menos confiados que a inicios del año? El 50% se sienten más confiados, los adultos, pero menos confiados el 20%, igual el 30%, y siente claridad sobre hacia dónde van las cosas en el país, el 40% dicen que no. ¿Hablamos de paciencia o desgaste, Efraín? Así es, y este es el último bloque del estudio sobre los primeros 100 días del gobierno del presidente Narria Fura.
Hoy usted se siente más, fíjese bien, inconforme el 44.6% y a la espera el 40.6%. Entre inconforme y a la espera, más del 85% de la población, quiere decir que cerca de 9 de cada 10 hondureños se encuentra inconforme o a la espera. La siguiente consulta de este bloque siente que lo que está pasando en el país impacta su vida personal. Cerca de 8 de cada 10 hondureños confirman que lo que está pasando en el país está impactando en su vida personal, en la parte económica, en la parte social, en la parte emotiva. Y por último, ¿se siente paciente o impaciente con lo que espera que va a ocurrir en el futuro? Le repito la pregunta, ¿se siente paciente o impaciente con lo que espera que podría ocurrir en un futuro? El 28.7% se encuentra paciente, pero más del 62%, entre 6 a 7 hondureños, se encuentran hoy por hoy impacientes. Esa es la relevancia precisamente de presentarles a ustedes en este tipo de estudios, análisis de datos, porque esto nos refleja también las percepciones, en este caso, de la población hondureña. Vamos a escuchar a continuación el análisis gubernamental respecto a este estudio. Mire que es interesante lo que la gente opina, porque en realidad el primer año de gobierno usted debe sentar la plataforma sobre la que va a desarrollar el gobierno los 4 años. Cuando la gente pide resultados en 100 días o en menos de 6 meses, lo que nos está pidiendo es que administremos crisis. Y hay una diferencia enorme entre administrar las crisis nacionales que requieren de medidas de emergencia, de urgencia, y pasar en eso constantemente, resolviendo los problemas que se van presentando, y la otra situación que es la de anticipar las crisis, anticipar los problemas con una plataforma de gobierno y con una programación de planes operativos anuales y de una estrategia general de desarrollo para los próximos 4 años. Tito Asfura dijo, el presidente de la República, en una entrevista reciente, me quedan 45 meses para gobernar. O sea, de 48 meses, por 3 meses no le van a decir que ya fracasó. Al contrario, está listo para terminar de hacer las planificaciones, las preparaciones y todos los ajustes que el gobierno necesita para empezar a dar resultados. Si usted en medio del desorden provoca más desorden, lo que va a tener es un fracaso total. Y este gobierno no ha querido empezar a hacer grandes inversiones y no ha querido empezar a tomar decisiones de fondo hasta en tanto no tuviese una claridad de la capacidad presupuestaria que tenemos, la capacidad de relación con los organismos financieros internacionales, la capacidad que se tiene para generar interés en la inversión internacional en el país y la capacidad que se tiene para darle orden al sistema productivo nacional y a toda la sociedad civil que debe convertirse en parte del gobierno, en parte del trabajo nacional. Las mujeres esencialmente sufren este tipo de cosas porque en un país como el nuestro normalmente tienen que salir a trabajar y tienen que esperar que haya condiciones estables en sus barrios, en sus colonias, en sus hogares, en los trabajos, en los sueldos, en la educación, en todas las actividades de la vida nacional. Esa es una percepción correcta. A mí preocuparía que las mujeres no estuviesen preocupadas por lo que viene y que no desearan que las cosas cambien rápidamente. Muy solidario con las mujeres de Honduras y ojalá que no dejen de presionarlo. Yo sí creo que deberíamos mantener ese nivel de presión y evidentemente el nivel de satisfacción que poco a poco se vaya obteniendo le va a ir dando esa solidez y ese nivel de gobernabilidad aceptable que el gobierno necesita. Vamos a darle la bienvenida al abogado Josué Murillo, analista nacional. Pues la pregunta iría de acuerdo a los rangos de edad. También hay percepciones diferentes de acuerdo a expectativas y las realidades que obviamente estamos viviendo. Viendo esos rangos y analizando el estado de las cosas de Honduras y el acceso a las tecnologías de comunicación, una de mis críticas más grandes al nuevo gobierno es que está repitiendo un error del gobierno anterior,
y es la falta de comunicación efectiva de las acciones que están tomando. Los jóvenes se informan a través de los medios de comunicación tradicionales, pero también a través de las redes sociales. Y creo que en eso han fallado. Se ha centralizado mucho la información en Casa Presidencial. Cada una de las secretarías de Estado o de las principales de ellas, con excepción del Banco Central, que se está comunicando de manera más fluida y efectiva, deben dar informes periódicos constantes a la población para que estén enterados de cuáles son esos pasos que se están tomando y de nuevo recuperen esa confianza que las malas decisiones de gobiernos anteriores ha disminuido. Entonces, creo que la juventud se orienta más hacia lo que ven las redes sociales, la poca información que les llega, y ven que la situación está también empeorando con el tema de los combustibles y que la canasta básica está subiendo, es decir, les impacta directamente. En cambio, el otro segmento etario lo que está reflejando es que posiblemente el análisis sea un poco más político, no podría decírselos, digamos, sin mayor información, pero están o quieren ver esperanza en un gobierno que está tratando de generar relaciones más allá de cualquier crisis por el tema de petróleo o por la herencia que mencionaba del gobierno anterior. Está tratando de generar relaciones comerciales con los Estados Unidos de América, tratando de generar diálogos con la ciudadanía. Eso posiblemente lo valoren de manera positiva. Pero, de nuevo, aquí el tema es que ustedes acaban de presentar lo que yo considero como una alerta temprana para un gobierno que está dando sus primeros pasos. Y este tipo de información lo que ayuda a los gobernantes es a tomar decisiones más acertadas, con mayor claridad. Es decir, toman esto y dicen, ok, posiblemente no estamos comunicando como deberíamos de hacerlo a la juventud de Honduras. O posiblemente estamos dejando fuera de nuestro análisis como gobierno el tema de los derechos y las oportunidades para las mujeres. Entonces, eso puede cambiar la percepción hacia el gobierno y, de nuevo, ese binomio de institucionalidad y ciudadanía es necesario para construir democracia y no puede haber no puede existir ese binomio sin confianza ciudadana, y la confianza se construye con hechos y con resultados. Gracias al abogado. Este es el sentir y pensar de los hondureños, donde consideran que aún es temprano para evaluar al gobierno y requieren al menos entre 6 a 1 año, aunque 6 de cada 10 están impacientes. Construir institucionalidad y responder a las altas expectativas ciudadanas. Ahora, ¿qué viene? Este va a ser el gobierno de la infraestructura como una columna vertebral del desarrollo del país. Lo primero va a ser conectar departamentos con departamentos, dejar de ser proyectos que no nos llevan a nada, conectar departamentos con departamentos. Luego, cabeceras departamentales o principales ciudades con estas vías interdepartamentales, para por último conectar municipios con municipios y lograr esa interconexión municipal que le sirva tanto a la industria, al comercio y al turismo de nuestro país. En primera instancia, poder focalizar específicamente en el territorio los lugares donde están concentrados los áreas de mayor incidencia y de violencia, especialmente en los microterritorios, para poder a partir de esa data hacer intervenciones quirúrgicas en esos sitios. Una vez que tengamos, toda además de la georreferenciación de los sitios, obtener elementos de inteligencia suficientes que nos permitan documentar con órdenes de captura las actividades criminales que han realizado esos actores criminales en esos territorios y poder intervenirlos con inteligencia, con investigaciones criminales para poder reducir su capacidad de violencia. Eso es lo que viene. Además, también tenemos un programa muy fuerte para la profesionalización policial. Todos sabemos que lamentablemente, pues en el pasado reciente hemos tenido muchas denuncias de abusos policiales, especialmente en el marco del estado de excepción.
En este momento estamos haciendo un proceso de recertificación de las unidades especiales, especialmente la DIPANCO y otras que tenían fuertes señalamientos de abusos policiales, para tratar de volverlas a certificar y que éstas puedan continuar operando en un marco de mayor transparencia institucional. Planificado el gran trabajo que vamos a llevar tecnología a 8,000 centros educativos con las antenas Stanley. Ya está el señor presidente, ¿verdad?, trabajando, ya está finiquiteando ya todo lo que es los compromisos para poder trabajar y llevar conectividad a 8,000 centros educativos. Hablando también que vamos a llegar a la parte rural, porque ahorita lo que estamos trabajando bastante y estamos enfocados mucho es en la parte rural. Se viene una Secretaría de Salud totalmente resolutiva, un sistema de salud fortalecido, un sistema de salud que en esta ocasión sí existe esta voluntad política para dar esta respuesta a los pacientes. Hay muchas cosas que cuando se entrega un medicamento, se realiza una cirugía o se entrega una receta médica no se ven, pero que son procesos que hay que estructurarlos y hay que crearles procesos administrativos, temas de presupuesto, formulaciones y adecuaciones de los presupuestos, adaptaciones de disposiciones presupuestarias, contrataciones, entre otras, ¿verdad? Y eso invisible o eso no tangible es lo que hemos estado trabajando en un 100%, 24/7, día a día, dando respuesta, escuchando. No consideramos saberlo todo, no tenemos la respuesta para todo. Lo que no sabemos, pues lo consultamos, tenemos equipos, hemos creado o retomado toda esta intersectorialidad de la Secretaría de Salud con los diferentes gremios, academias, sectores de trabajadores, diferentes programas, hospitales que de pronto su experiencia es la que ha venido a sumar y es la que ha venido también a crear estas diferentes estrategias para poder dar respuesta. Las decisiones que se toman desde acá son para el control de la inflación, ¿verdad? Manejo de los precios. Obviamente vamos a tratar de atenuar en la medida de lo posible la crisis. Los retos son muchos, no hemos resuelto no vamos a resolver todos los problemas, pero vamos a tratar de enfrentarlos y de atenuar cualquier crisis. Y del Banco Central simplemente ser muy responsables en lo que hacemos, tratar de aplicar los instrumentos de política monetaria en el momento correcto y tratar de dar certidumbre a la ciudadanía en lo que vamos hacia adelante. Tratar de cumplir también con ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sería importante y seguir trabajando en conjunto con la cooperación, ¿verdad? Y en conjunto también con el Ministerio de Finanzas. Aquí agradecer mucho la visión del presidente. Creo que el presidente ha tenido una visión muy valiosa en cuanto al rumbo del país, pro inversión privada. Y siempre una frase, ¿verdad? Nosotros es lo que estamos interesados desde este gobierno, es que haya tanto sector privado como sea posible, tanto gobierno como sea necesario. Andrea, hemos hecho un recorrido por las principales acciones implementadas por el presidente Narria Fura en los primeros 100 días de gobierno, donde la población exige respuestas en materias sensitivas. Con ello se marca antecedentes, un contexto de actualidad y el rumbo del país. Gracias por su atención. Continúe informándose en nuestros espacios. Nos vemos también a través de redes sociales. Feliz noche.